¿Qué implica la reforma política para el Distrito Federal? Mira, el Distrito Federal ha estado sujeto a reformas políticas pues, sistemáticamente, cuando menos desde 1987-88, que se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que todavía no era Asamblea Legislativa. Eso fue como un primer paso en la construcción de un gobierno propio y representativo del DF. Luego en 93-94 ya logras un esquema más amplio en el que ya se crea el gobierno propio y representativo de la Ciudad de México de acuerdo a las características de la Ciudad de México, que pues no es un estado, pero sí tiene, digamos, derecho a un gobierno propio, en donde es sede de los poderes federales y es una gran conurbación urbana, ¿no? En 96 se hace la reforma política para elegir directamente al jefe de gobierno y, y se pacta ahí mismo que en el 2000 se elegirían a los delegados. Y ahí se paró. Entonces, de lo que se trata esta reforma es precisamente es de consolidar la autonomía en el régimen interior que le corresponde al Distrito Federal como entidad federativa, digamos, pero pues, como sede de los poderes federales y como una gran ciudad capital con una población, digamos, activa, una gran conurbación. Entonces, un gobierno propio representativo dentro de nuestro federalismo adecuado a la realidad del Distrito Federal. ¿Quiénes deben integrar a la Asamblea Constituyente? Esa es una muy buena pregunta, porque sí, ¿quién correspondería el constituyente? No hay una gran movilización social pidiendo, digamos, que se haga un constituyente, porque es algo que ya más bien es más fino, como que hay que la gente con la elección directa del jefe de gobierno y de los delegados, y ahora de la capacidad legislativa que tienen los asambleístas, los diputados a la asamblea, cree que ya está más o menos consolidado. Entonces, el paso que sigue es más complicado, que es, insisto, darle su propia constitución, darle autonomía en el régimen interior. Entonces, hay dos posibilidades. Uno, que sea la misma asamblea o que se elija una asamblea específicamente para eso. Todo indica que la mejor opción es que sea una asamblea específica para eso, para no mezclar los intereses propios de la representación ordinaria que tienen los diputados locales con el diseño y las perspectivas de largo plazo, más allá de lo inmediato, de aprobar la constitución del DF. Entonces, la mejor manera, digamos, en donde se tuviera una perspectiva más general, más de largo plazo, menos vinculada a intereses inmediatos de los partidos, etcétera, etcétera, sería precisamente una asamblea ad hoc que, además, si revisamos toda la teoría y la historia de cómo se han hecho las constituciones en diferentes partes del mundo, la mejor, es decir, no es conveniente mezclar un legislativo ordinario y una asamblea constituyente. La gran pregunta es cómo elegirla. Si aceptamos, digamos, esta opción, el punto es cómo elegirla. Si no quieres que sea la asamblea ordinaria por la mezcla de intereses clientelares con los partidos, entonces tienes que buscar una forma de elección que precisamente también supere ese clientelismo, esa representación directa de los partidos de acuerdo a sus clientelas. Y ahí hay dos posibilidades interesantes. Por una parte, buscar que sean listas abiertas, sino que el partido te imponga una serie de candidatos, sino que el elector, dentro de una serie de listas, puede escoger cuáles son los candidatos que quiere. Entonces, serán de partido, pero el elector escoge quiénes van a ser sus representantes y buscar un mecanismo en donde también, por la especialidad de la asamblea, puede haber un mecanismo de elección de gente, digamos, con formación preparada para sacar adelante una constitución. ¿Cómo debe ser la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente? Yo lo veo en dos fases principales. Una primera, o un momento, digamos, una clave es la fórmula electoral. O sea, una fórmula electoral que te garantice que no es nada más el monopolio de los partidos, sino que le dé más garantías a la gente, digamos, a los ciudadanos del Distrito Federal, de escoger realmente a sus representantes. Entonces está en la fórmula electoral. Y luego habrá que buscar mecanismos de consulta, no abierta ni a lo loco, pero sobre un proyecto que se defina, temas específicos, opciones, digamos, de ver cómo quiero que sea la relación entre el jefe de gobierno y la asamblea con estos mecanismos, con estos otros, cómo voy a combinar
los mecanismos de representación con los mecanismos de participación ciudadana, digamos, ahí se pueden hacer consultas muy específicas sobre temáticas que enriquecerían muchísimo la Constitución a partir de la participación de la gente. Y la gran incógnita, no sabemos cómo se vaya a resolver, es en los países, digamos, con democracias consolidadas, etcétera, etcétera. Normalmente, una vez que una asamblea representativa aprueba una constitución, es ratificada por el voto de los electores. Entonces el reto es aquí, ¿se va a meter o no se va a meter la ratificación vía referéndum de la constitución aprobada? Y eso le da una solidez mucho mayor. ¿Cuál es el cambio fundamental que otorgaría una constitución para el Distrito Federal? Básicamente es una cuestión de autonomía en el régimen interior. O sea, de darle al Distrito Federal la autonomía que dentro de nuestro federalismo le corresponde para organizar su gobierno. Es decir, si él quiere modificar alguna de sus ramas de gobierno, no tener que esperar que el Congreso de la Unión apruebe el estatuto y entonces la modifique, sino que dentro de un marco establecido en la Constitución tenga la autonomía para realizarlo. Eso en cuanto a la parte orgánica. Y creo también, por supuesto, que en cuanto a derechos, digamos, en relación gobierno-sociedad, etcétera, etcétera, pues hay una serie de derechos establecidos que podría tener con su propia Constitución mucho mayor capacidad para desarrollarlos y para dar mecanismos efectivos de que se cumplen esos derechos, mucho más de lo que hay a nivel nacional.